Bienvenidos a este top 10 de los coches más famosos de la historia del cine y las series de televisión. Lo que estás a punto de ver es un ranking hecho en base al voto de los suscriptores de este canal. Si tu favorito no se encuentra entre los 10 que verás a continuación, te aconsejo que te quedes hasta el final, en donde te muestro los que se quedaron afuera para que puedas comentar y sugerir tu elección para una segunda parte. Dicho esto, comencemos. Número 10. Black Beauty, Belleza Negra, también llamado Betsabé, fue el mítico coche de la serie El Avispón Verde. El vehículo original a partir del cual se construyó era un Chrysler Imperial Crown de 4 puertas de 1966 modificado. El imponente sedán negro tenía innumerables dispositivos que lo transformaban en indestructible. El Avispón Verde fue una serie de televisión producida en Estados Unidos entre 1966 y 1967. Fue protagonizada por el actor Ben Williams en el papel del Avispón Verde y Bruce Lee en el papel de Kato, el ayudante del héroe enmascarado. Número 9. Herbie es el nombre de este particular vehículo que se ha utilizado en varias películas y series de Disney a partir de 1968. Estamos hablando de un Volkswagen modelo Beetle del año 63, color blanco perlado, con su característica franja roja, blanca y azul, además del número 53 pintado en el frente, puertas y tapa de motor. El coche tenía personalidad propia y era capaz de conducirse por sí solo sin precisar de un conductor. Más de 70 vehículos fueron utilizados en todos los filmes, desfiles, shows y promociones, pero solo se conocen 20 sobrevivientes, y actualmente solo 3 pertenecen al film original. Número 8. La mítica furgoneta o van de la serie Brigada A o Los Magníficos para Latinoamérica y el equipo A para España era una GMC Bandura versión cargo de 1983, convenientemente modificada para servir de centro de operaciones a la banda de mercenarios liderados por Aníbal Smith. Eso sí, siempre dispuestos a defender a los desamparados, a la vez que huían de la justicia por un delito no cometido. El modelo elegido para la serie contaba con un motor V8 con doble carburador y escape modificado que ofrecía unos discretos 165 caballos de potencia, siendo varias las unidades utilizadas durante los 4 años de rodaje, algunas de las cuales contaban con techo solar. Lo más característico del vehículo era sin duda su aspecto agresivo y deportivo, con la carrocería de color negro por debajo de su llamativa franja roja, que iba desde la línea del capó hasta el alerón trasero situado sobre las puertas de acceso posteriores. También su parrilla delantera negra con protección incorporada, llantas rojas de 15 pulgadas y sus voluminosos estribos para un mejor acceso al interior del vehículo. Número 7. El emblemático auto de Boy Luke Duke era un Dodge Charger RT modelo 1969 con un motor V8 Hemi, de color anaranjado con el número 01 pintado en los costados, además del letrero General Lee, la bandera confederada en el techo y las puertas soldadas a la carrocería. Los Duques de Hazzard en Latinoamérica o El Sheriff Chiflado en España fue una serie de televisión de Estados Unidos emitida originalmente entre 1979 y 1985 por la cadena CBS. La serie cuenta la historia de dos primos que luchan contra la injusticia en el condado de Hazzard, encabezado por el corrupto comisionado Jefferson David, alias Boss, y su mano derecha, el comisionado Roscoe. En 2005 llegó una remake a los cines que no fue muy bien recibida. Eso sí, imposible no recordar su bocina con la melodía Dixie, nombre del himno nacional de los antiguos Estados Confederados de América. Número 6. El Aston Martin DB5 del agente 007 es un automóvil de lujo británico de gran turismo. Salió al mercado en 1963 como la evolución de la serie final del DB4. A pesar de que no fue el primero de la serie DB, el DB5 es el coche más conocido del universo cinematográfico de James Bond. Más allá de la indiscutible belleza de su carrocería, la versión de serie estaba provista de unas prestaciones brutales para la época. Su motor de 6 cilindros en línea de 4 litros le brindaban una potencia de 282 caballos de potencia. Su velocidad máxima era de 233 km/h.
Aunque en la novela de Ian Fleming Bond realmente conducía un DB Mark III, la firma británica quiso que fuera el DB5 el modelo que apareciera en el film, puesto que se trataba de su prototipo más reciente. De hecho, la unidad utilizada en el rodaje era el prototipo original. Esta unidad fue subastada años más tarde, pero sería robada y hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. Número 5. Sin dudas, el Ford Gran Torino de 2 puertas de Starkey no podía faltar en este top. Estamos hablando de un automóvil del segmento D producido por la Ford Motor Company para el mercado de Estados Unidos entre 1968 y 1976. El de la serie era de color rojo brillante con una gran franja vectorial blanca a cada lado, inconfundible. Vale agregar que fueron utilizados distintos modelos con diversas prestaciones y motorizaciones durante el transcurso de las temporadas. Starkey Hatch es sin duda una de las series de acción más recordadas de los años 70. Estaba protagonizada por 2 policías de California que básicamente se dedicaban a perseguir villanos. Como dato adicional, tengo que decirles que para el estreno de la versión fílmica de 2004 se recuperó una de las 1000 unidades especiales producidas por Ford. Número 4. El mítico Ecto 1 no es más que un chasis de Cadillac del modelo El Dorado de 1959, carrozado en forma de ambulancia por la empresa Miller Meteor, en la que están muy presentes elementos de otros Cadillac de la época. El primer vehículo adquirido para la película de 1984 era negro. La idea era dejarlo de ese color, ya que se asociaba con la trama de los fantasmas. Pero como en algunos planos de la película se filmaría de noche, debieron cambiarle el color por blanco, simplemente porque sería difícil de ver. Luego se decidió agregar unas líneas rojas para que no se pareciera a una ambulancia, además de todos los gadgets que incluye. El auto venía de serie con levantavidrios, cierres de puertas eléctrico, suspensión neumática que se regulaba desde debajo del volante. El motor desarrollaba 345 caballos de potencia gracias a sus 3 carburadores. El precio en 1959 era de $7.400, demasiado alto para la época. Ahora, ¿quién diría que este modelo luego se haría famoso cazando fantasmas por Nueva York? Número 3. El mítico Kid que conducía Michael Knight era una adaptación de un Pontiac Firebird Trans Am V8, un auto deportivo fabricado en Estados Unidos entre 1967 y 2002. Disponible en modelos coupé y descapotable de 2 puertas, con motor delantero longitudinal y tracción trasera. El auto fantástico hizo furor en las televisiones durante los años 80. Estamos hablando de un auto inteligente, capaz de hablar y conducir sin piloto, entre otras cosas. Imposible olvidar su carrocería negra reluciente, además de la característica luz roja en el capó. Y tampoco aquellos divertidos diálogos que mantenía con su ocupante habitual. Estamos hablando de Michael Knight o David Hasselhoff. Número 2. El Batimóvil de la primera serie de Batman, con Adam West como protagonista, de 1966 a 1968, es mi favorito dentro de este top. Creo que no podrían haber hecho un mejor trabajo. Es único, una verdadera locura. Nació basado en un concept car de Ford llamado Lincoln Futura, construido durante la década anterior en 1954, un vehículo futurista adelantado a su época. La carrocería del Futura fue fabricada por el carrocero Ghia de Italia, cuyos artesanos moldearon los logos sobre los paneles del auto y tallaron el estilo de diseño de un rayo sobre el cuerpo del vehículo. George Barris, un aclamado diseñador, fue el encargado de convertir al Lincoln Futura en el famosísimo Batimóvil que todos conocemos. El resto es historia. Si querés saber más acerca de este fantástico vehículo, te recomiendo que entres a mi canal. Tengo un video donde hablo de la historia del Batimóvil y su evolución a lo largo de los años, en el que hablo de todos y cada uno de los modelos de forma detallada. Número 1. El DeLorean de Volver al Futuro es uno de los autos con el diseño más rompedor para la época. Este biplaza con carrocería de acero inoxidable y color acero, me refiero a que las unidades no llevaban pintura, prometía una verdadera revolución del mercado automotor. El diseño final llevaba un motor central de diseño francés denominado PRV, Peugeot Renault Volvo, V6 de inyección, y por supuesto su original diseño de puertas al estilo alas de gaviota.
Ahora bien, fue un fracaso comercial debido a su elevado precio y limitadas prestaciones como coche deportivo. Prometió mucho y dio muy poco. Solo se hicieron poco menos de 9.000 unidades entre los años 81 y 84. Algunos fanáticos de la trilogía de Volver al Futuro han adquirido estos valiosos coches en la actualidad y le han hecho modificaciones como el DeLorean de la película. Sin duda alguna, la película de Volver al Futuro de 1985 no solo lo rescató del olvido, sino también lo convirtió en uno de los vehículos más icónicos del mundo. Muy bien, ahora vas a ver las imágenes de algunos de los coches que quedaron afuera del top. Presta atención y decime cuál es tu favorito. En base a los comentarios estaré subiendo una segunda parte de este video. Y hasta aquí, amigos, este top. No olvides suscribirte si aún no lo estás, déjame tu like si te gustó lo que viste, gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.